Doctor Diego Valadez, muchas gracias por seguir aquí. Anoche dejamos en un punto, me parece importante, el tema del amorcillamiento de asuntos en la Suprema Corte y apuntabas que son centenares de asuntos los que se resuelven en la Corte y por semana. Por semana, centenares. Y centenares por semana. Y por eso no se explica que 63 asuntos de trascendencia nacional queden rezagados, máxime que justamente la reforma que se introdujo a la Corte, que entró en vigor en 1995, fue para introducir estas figuras de la controversia constitucional y de la acción de inconstitucionalidad. De suerte que esas figuras son las que deberían tener prioridad, pero al constituyente se le olvidó fijar plazos. Hay sistemas, Carlos. Fue la gran reforma que se promovió en el gobierno del doctor Ernesto Zedillo. En efecto. Pero yo digo, más allá de los muchos asuntos que deben resolver, caray, pues 11 ministros que conforman el Pleno, pues me parece que los asuntos tienen una cierta gradación. Yo creo que se debe dar prioridad a las acciones y a las controversias, por supuesto, porque la Corte es justamente un tribunal constitucional. Otros asuntos de legalidad pueden esperar, amparos pueden esperar, no que sean irrelevantes los derechos de los particulares, pero son millares de amparos de particulares frente a 63 asuntos que están en este momento rezagados, que corresponden al interés nacional porque han sido planteados justamente por la vía de la controversia o por la vía de la acción, señalando inconstitucionalidades probables. Ahora, esto se resuelve en otros sistemas. Hay incluso sistemas en los cuales la consulta es previa. O sea, se advierte en muchos casos que antes de que se tome una medida, se hace la consulta, por ejemplo en España, al Consejo de Estado, y el Consejo de Estado dice, no, eso no lo hagas porque va a ser es inconstitucional o sería inconstitucional. Bueno, aquí no se hace, no se estila, pero déjame plantear algo, por favor, Diego. Sí. La seguridad de la población es lo que explica el surgimiento de los estados en el mundo. Claro, por supuesto. El primer acuerdo de la gente que se reunió para elaborar un código legal, definir un territorio y una población de ese territorio, que son los 3 constituyentes del Estado, el primer tema que se quiso resolver fue la seguridad de la población. En este sentido, de las controversias y acciones de inconstitucionalidad que están atoradas en la Corte, pues yo creo que las que tienen que ver con la seguridad pública debieran tener la máxima prioridad y por lo tanto la mayor atención por parte de la Corte. Yo creo que es una reforma que se tiene que dar, como en muchos sistemas se prevén plazos de 5 días, 6 días, 8 días para que se resuelvan cierto tipo de asuntos por parte de los tribunales constitucionales. Ahora, Carlos, déjame que te diga una cosa al hilo de lo que tú acabas de afirmar, que comparto. La seguridad es el asunto clave de los estados desde su origen. ¿Qué será lo que realmente nos está diciendo el presidente y que todavía no entendemos? Porque a lo mejor el tema de la adscripción, que es claramente inconstitucional, vaya, el presidente lo tiene que saber por lo que ya dijimos ayer. Bueno, y tan lo sabe que anticipa que en última instancia la Corte resuelva. Sí, porque además dice que además de dictar una ley que podrá ser impugnada, va a proponer una reforma constitucional en paralelo. Quiere decir que está entendiendo que es inconstitucional. ¿Qué es lo de fondo, Carlos, que tenemos que pensar? A ver, si las cosas son como tú dices, que la seguridad es una prioridad del Estado, y el presidente piensa adscribirla al completo a la Secretaría de la Defensa. Y si leemos cuidadosamente su declaración, que yo, además de haberla escuchado, luego la leí en la página de la propia Presidencia de la República, la del 9 de agosto,
pues vamos a ver que nos está mandando un gran mensaje de carácter político. En primer lugar, está descalificando a la Secretaría de Seguridad, porque dice que tiene que reasignar a la Guardia a la Secretaría, porque la Secretaría de la Defensa es fuerte, no es débil y no está desorganizada. Entonces dice que hay que dársela a una institución fuerte y a una institución organizada. Esto significa el resto del gobierno. Y sobre todo su Secretaría de Seguridad. A la Secretaría de Seguridad le dio un golpe tremendo, porque si después de 4 años es una Secretaría débil y desorganizada, pues nos está diciendo, miren, el país es un desastre porque la Secretaría a la que está escrita la Guardia Nacional, desastre en materia de seguridad, es débil. Es un reconocimiento del presidente. Pero en ese mismo texto que hay que leer, nos está diciendo que solo cambiar la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa es lo que le da seguridad de continuidad al proyecto de seguridad del país. De manera que si el presidente se preocupa por dar continuidad a sus proyectos prioritarios y entiende que esa continuidad solo la garantiza la Secretaría de la Defensa, ¿qué no nos estará ya mandando un mensaje político en el sentido de que la sucesión presidencial va por otro lado, que no es el que hasta este momento hemos estado viendo? Fíjate, no lo habría yo pensado, pero pareciera, por lo que dices, perfilar la posibilidad de que sea un militar el candidato de Morena a la presidencia de la República. Más adelante dice que, por ejemplo, organismos como el Aeropuerto Felipe Ángeles o como el Tren Maya también van a estar adscritos a la Secretaría de la Defensa, y agrega que si los dejara adscritos a comunicaciones, por ejemplo, pues en cualquier momento los cambian y echan abajo el proyecto. Entonces lo que nos está diciendo es que las instituciones civiles son frágiles, son vulnerables, son débiles, y que para dar continuidad a sus proyectos esenciales, y hasta aquí está hablando de Guardia Nacional, Tren Maya, de Aeropuerto, hay que dárselos a las Fuerzas Armadas. Bueno, en esa misma racionalidad, pues habría que incorporar a toda la 4T. Mira, Diego, creo que era Sigmund Freud quien decía que los designios de la voluntad son inescrutables, que es muy difícil entender las intenciones, pero qué importante esta beta que descubres, la descalificación de la gobernanza civil en manos de civiles, porque esto es totalmente lo contrario a lo que pretendió, por cierto, un general muy poderoso que fue Manuel Ávila Camacho, al ceder el poder a los civiles con la presidencia de Miguel Alemán. ¿Estoy bien, Omar? Bien, pero fíjate, agrego otro elemento que también está en la misma conferencia del día 9. Dijo en un momento determinado que ya no había en este gobierno, por parte de las Fuerzas Armadas, ni tortura, ni masacres, ni violación de derechos humanos. ¿Qué quiere decir? Que hasta antes de 2018 el ejército y las Fuerzas Armadas sí estaban involucradas, y lo reconoce el presidente. En crímenes. Ahora ya no, pero antes sí, en secuestro, en tortura, en violación de derechos humanos, en masacres. O sea, que se daba durante administraciones civiles. Durante administraciones civiles, el desbordamiento de la autoridad militar. Ahora, si los quiere realmente poner a resguardo, pues tendría que dictar un indulto, promover una ley de amnistía para todos los delitos cometidos por los hipotéticos delitos. Yo no lo afirmo, lo infiero de lo que dijo el presidente. Este dice que ya no delinquen, quiere decir que antes sí delinquían. Y así dijo, ahora ya no delinquen, ahora ya no secuestran. ¿Y el indulto para quiénes? Pues para todos los que pudieron haber incurrido en esos delitos que el presidente nos
y dice implícitamente que se cometieron. Que cometían. Ahora, si no se produce esta protección jurídica a la que, por los riesgos a los que estarían sujetos a partir de 2024, pues también podríamos entender que a partir de 2024 ellos se cuidarían solos, porque tendrían el poder. Sí, pero esto me parece, estoy haciendo una lectura muy directa, si tú quieres, pero si leemos los párrafos, verás, Carlos, que efectivamente hay muchas claves que deben verse con enorme cuidado para que luego no nos llamemos a una sorpresa. Fíjate, Diego, además que en la, pues sí, en la devaluación o de mérito de la Secretaría Federal de Seguridad. Sí, queda hecho pedazos. Hay un anuncio que también me llama la atención. Una señora espléndida que es Rosa Isela Rodríguez, muy respetable. La conozco, es muy aplicada en lo que se le ordena que haga, y creo que lo ha sido. El presidente dice que se hará cargo de las prisiones federales, cosa que ya de por sí está en su responsabilidad en la Secretaría actual de Seguridad Pública. Pero dice, para desahogar las prisiones de todos aquellos reos que están ahí de manera injusta. No, pues esto lo resuelve el Poder Judicial, no lo resuelve el carcelero, Diego. Sí, pero además dejar las cárceles, y acabamos de ver lo que pasó, por ejemplo, en Ciudad Juárez, en manos de una institución a la que expresamente se le dice que ni es fuerte ni está organizada, pues es un riesgo enorme. Bueno, Diego, se está acabando el tiempo de esta emisión, pero también te dejo planteado que parece ser que bien a bien, para efectos prácticos, el ejército mexicano tendrá 118,000 elementos más que absorberá, seguramente ocurrirá, de la Guardia Nacional, y a la hora de, ahora sí que de los fregadazos, pues nunca sabremos si son guardias nacionales o militares de la Marina y del Ejército los que participaron, porque ya se hizo una especie de masacote, según entiendo. Pero Diego, ya no te quito tu tiempo. Al contrario, Carlos, ha sido un privilegio dialogar contigo. Gracias a ti, doctor. Muchas gracias a ustedes y buenas noches.